¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen recuperarse de los momentos más difíciles de su vida, mientras que otras permanecen atrapadas durante años en los mismos patrones emocionales? ¿Por qué algunas personas logran construir después de una ruptura, recuperar su confianza y seguir adelante, mientras que otras vuelven una y otra vez a las mismas relaciones o a los mismos errores y al mismo dolor? ¿Es simplemente cuestión de suerte? ¿O nuestra manera de pensar tiene mucho más poder sobre nuestras vidas de lo que pensamos o imaginamos? Hoy quiero hablar de algo que está presente en casi todas las áreas de nuestra vida, aunque pocas veces lo vemos con claridad. La conexión entre el estrés, nuestro cerebro y nuestro cuerpo y la manera en la que todo eso influye en nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso en la forma en la que enfrentamos los momentos más difíciles. Y quiero aclarar algo desde el principio. Este episodio no trata de decirles que pensar en positivo va a solucionar todos sus problemas. No se trata de ignorar el dolor, no se trata de fingir que todo está perfecto y que todo está bien. Se trata de entender que la manera en la que pensamos y sentimos influye profundamente en las decisiones que tomamos todos los días. Porque ya sea que estés intentando superar una ruptura, recuperar tu autoestima, dejar de repetir los mismos errores o construir relaciones más sanas, hay una verdad que nunca cambia. La persona en la que te conviertes importa. Bienvenidos a Love Hacks en Español. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Maikaila y hoy vamos a hablar de esta situación en la que muchas veces nos saboteamos y no entendemos bien por qué. ¿Se han dado cuenta cómo hay personas que pasan años y años convencidas de que no pueden cambiar? No porque el cambio sea imposible, sino porque nunca han visto que sea posible. Fíjense en esto y piénsenlo en un momento. Cuando alguien cercano logra hacer algo que parecía imposible, de pronto deja de parecer una fantasía. Y eso no significa que tú también lo vayas a conseguir automáticamente, pero tu mente deja de preguntarse eso, ¿será posible? Y más bien, pues después de ver este tipo de situaciones, uno empieza a preguntarse si, pues si ella puede, pues igual, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué tiene ella o esta persona que pudo hacer ese cambio que no tenga yo y que no haga posible que yo sea capaz de hacerlo? Y fíjense que ese pequeño cambio de perspectiva puede transformar por completo la forma en la que enfrentamos nuestras vidas, porque lo mismo ocurre en las relaciones. Si tú creciste creyendo que todas las relaciones terminan mal o creciste pensando que nadie cambia o que siempre te abandonan, tu cerebro, pues es muy probable que empiece a buscar pruebas o situaciones en tus recuerdos en las que puedas encontrar pruebas para confirmar esa historia, esa idea que tienes, esa situación que te han hecho creer. Y no realmente porque te quiera hacer daño, sino porque los seres humanos tendemos a buscar coherencia entre lo que creemos y lo que vemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando repetimos una historia durante años? Esa historia
deja de ser una opinión y se convierte en nuestra identidad. Porque literalmente empezamos a creernos esa historia. Y como nuestro cerebro de alguna manera nos hace recordar situaciones en las cuales pasamos por esto, pues obviamente nos da una especie de validación y nos hace literalmente comprarnos ese cuento. Yo creo que hay algo que muchas personas malinterpretamos sobre esa idea de crecimiento personal. Pensamos que cambiar debería ser algo que se siente superinspirador, ¿no? Que debe llenarnos de esperanza y de yo lo puedo hacer y nos va a inspirar y nos va a dar ideas increíbles para hacer algo mejor. Y lo vemos mucho como en las películas, em, de cómo de repente el personaje decide por algo que pasó en la película o algo que le sucedió, perdón, que le entra la inspiración y de repente empieza a cambiar. Y entonces, un día decides cambiar tu vida, empiezas a hacer ejercicio, lees un libro o vas a terapia y de pronto todo empieza a mejorar. Y tú ves como ese personaje tiene una vida totalmente diferente de cómo empezó la película a cómo terminó. Pero desafortunadamente en la vida real las cosas nunca funcionan de esa manera. El cambio, en general, es algo que suele ser muy incómodo y, a veces incluso parece que estamos empeorando en vez de mejorar, porque cuando intentas romper un patrón, ese patrón se resiste. Cuando nosotros queremos cambiar una idea que tenemos o una manera de ser que no nos gusta, pues obviamente es difícil. No lo vamos a cambiar en 2 horas, y no lo vamos a cambiar en 3 horas, ni en una semana, ni en 2 meses. Hay cambios que realmente pueden tardar muchísimo tiempo. Y mientras va haciendo ese proceso, muchas veces sentimos que estamos empeorando, porque como este patrón se resiste, como está tan arraigado, no siempre se logra. Y entonces, si tú siempre has reaccionado con enojo, el día que intentas responder con calma, te vas a sentir de la manera más extraña, vas a decir: "Esto no soy yo no soy esto, yo no quiero esto". Y entonces, obviamente, sientes una especie de resistencia, ¿no? Porque se siente extraño, dices: "Yo no soy esto, yo no quiero esto". Pero si siempre has evitado las conversaciones difíciles, pues es lo mismo. La primera vez que te pongas un límite y empieces a tener una conversación difícil, pues es muy probable que a la hora de poner ese límite te vayas a sentir culpable y te va a hacer sentir mal y te va a causar conflicto. Y es ahí donde nos damos cuenta que es donde el tratar de cambiar, perdón, se resiste. Hay una cierta resistencia porque nos hace sentir extraños, culpables, como les acabo de decir en ciertas situaciones. Y es igual si llevas años criticándote, hablarte con compasión, con cariño, con ternura, de una manera amable, pues puede que hasta te sientas falso, que no te sientas honesto contigo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que al momento de sentir este tipo de situaciones o de sentimientos, pues muchas personas deciden que es mejor dejarlo así. Y no porque el cambio no esté funcionando, sino porque esperaban que
cambiar se sintiera mejor desde el primer día, como en la película, que de repente se sienten totalmente diferentes. De casi, casi ser el asesino, se volvieron el Dalai Lama a las 2 horas. Y la realidad es que, desafortunadamente, no es así. El crecimiento, de verdad, rara vez es bonito, rara vez es lineal. Hay días en los que sentirás muchisísimo avance, pero habrá otros en los que te vas a quedar pensando si has avanzado o si sigues siendo exactamente igual que antes, porque no es algo que sea algo tanjante o que se vea de un día a la mañana, como les decía. Y la diferencia aquí es que es muy difícil que nosotros notemos nuestros cambios, porque incluso cuando vuelves a cometer ese mismo error, ya no eres exactamente la misma persona, pero estás cometiendo ese error y entonces tú dices: ¿habré avanzado o no? Pero como también ya no eres la misma persona, ahora ya tienes esa capacidad también de reconocer que pudiste haber cometido ese error. Y también, pues es más fácil reconocerlo si es que te das cuenta que realmente cometiste ese error. También empiezas a cuestionar porque ya eres más consciente y esa conciencia ya forma parte del cambio. Hay también muchas personas que creen que transformarse significa dejar de equivocarse. Y yo creo que ahí estamos muy mal, porque nunca vamos a dejar de equivocarnos. Somos seres humanos, somos seres imperfectos, por lo cual pensar que ya porque cambiamos nunca nos vamos a equivocar es una idea muy errónea, porque eso nunca va a dejar de pasarnos. Pero yo creo que más bien esto significa algo completamente distinto. Significa que equivocarte no es algo malo, pero este cambio nos va a ayudar a recuperarnos más rápido. ¿Y a qué me refiero? Puede que antes una discusión podía arruinarte toda una semana y hoy esa misma discusión puede que ya no te afecte tanto de esa manera y que puede que nada más te haya afectado 3 horas del día. Y antes necesitabas a meses para darte cuenta que estabas repitiendo el patrón. Y puede que ahora que ya estás empezando a trabajar y a mejorar ese tipo de cosas, pues lo notes más rápido, igual y al siguiente día. Y eso, déjenme decirles, que también es crecimiento, porque lo que te tardabas en darte cuenta una semana, ahora te diste cuenta en 24 horas o menos. Y eso es muy positivo. Pero el problema aquí es que muchas veces no valoramos porque seguimos comparándonos con una versión perfecta de nosotros mismos que en realidad nunca ha existido. Puede que sea hasta una idea que nosotros hemos creado de lo que podría ser un yo perfecto, pero como les digo, desafortunadamente el yo perfecto no existe. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos seres imperfectos. Y yo creo que podemos empezar a creerlo cuando ya empezamos a ver cierto tipo de evidencias. Y hay una frase que realmente me gusta mucho, que dice, la mayoría de las personas espera tener resultados para empezar a creer en sí mismas. Pero, ¿qué creen? Casi siempre este tipo de cosas
suceden exactamente al revés. Primero, para poder tener este cambio, lo primero que tienes que hacer es actuar. Y después de que empezaste a actuar, pues empezarás a ver los resultados. Piensa literalmente en cualquier habilidad que tengas. Por ejemplo, si eres muy bueno en la cocina, pues eso no vino de la nada. Primero tuviste que actuar y tomar clases de cocina. Aunque hayas tenido ya igual y un cierto don para la cocina, pues en algún momento tuviste que aprender a cocinar. Y eso es actuar. Actuar es aprender a cocinar. Y después te volviste muy bueno cocinando. Y puede que después te hayas convertido en un chef de gran nivel. O pónganse a ver también que nadie aprende un idioma porque un día despertó hablando perfectamente. Nadie toca un instrumento porque primero creyó que era músico. Todos aquellos que hemos aprendido a hablar hasta siendo chiquitos, cuando nacimos, tuvimos que aprender a hablar, sin importar el idioma que hablaran en sus casas. Primero tuvieron que aprender a hablar y ya después supieron hablar. Primero actuaron y luego realmente empezaron a hablar. Y es lo mismo si aprendieron a hablar otro idioma y ahora son trilingües. Primero actuaron, tomaron clases y después se volvieron trilingües. Y es exactamente lo mismo en todo. Un músico primero tuvo que aprender a tocar música, tuvo que aprender a tocar el piano si es que es pianista, tuvo que tomar clases. Y el momento de tomar clases es actuar. Esa es la acción para volverte músico. Entonces, una vez tomaste clases y te convertiste en músico. Y siempre pasa así. Es muy raro que pasen las cosas al revés. Y entonces, pues obviamente, cuando estamos aprendiendo a hablar, cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento, cuando aprendemos a caminar, cuando empezamos a tomar clases de cocina, pues ¿qué va a pasar? Tenemos que practicar para volvernos lo que queremos. Y obviamente en las prácticas, ¿qué pasa? Es muy probable que el músico se vaya a equivocar al tocar notas, es muy probable que el cocinero se vaya a equivocar en la receta o inclusive hasta se corte un dedo. Y cuando aprendes a hablar, pues te equivocas hasta que realmente aprendes ya a no hacer esos errores. Pero para eso, pues tienes que repetirlo varias veces y poco a poco llega la confianza. Pero lo más chistoso es que cuando hablamos de nuestra vida emocional, hacemos exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué nos sucede? Empezamos a sentirnos preparados para empezar, esperamos sentirnos seguro para poner límites, esperamos el dejar de tener miedo para atrevernos a confiar en alguien. O esperamos que nuestra autoestima regrese para empezar a cuidarnos. Y, desafortunadamente, pues nuestra vida sigue pasando, sigue avanzando y no pasa nada. Y creo que una de las mayores mentiras que nos contamos es justamente que vamos a empezar cuando realmente estaremos listos. Y no, porque si realmente esperamos estar listos, nunca vamos a estar listos. Muchas veces te sentirás listo precisamente porque empezaste a hacer algo. La confianza no aparece antes de actuar. La esperanza va a llegar una vez que ya actuaste, una vez que ya hiciste algo al respecto. Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestras relaciones. Si estás convencido de que no mereces una relación sana, es muy probable que termines aceptando
ciertos comportamientos que no aceptarías si realmente creyeras que mereces algo mejor. Y no es porque seas una persona débil, sino porque nuestro comportamiento suele ser coherente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero por eso es tan importante revisar todas esas historias que nos estamos repitiendo constantemente, porque tarde o temprano terminamos viviendo de acuerdo con ellas. ¿Y a qué me refiero? Si siempre te estás diciendo que eres una persona que no merece que la quieran, es muy probable que tú vayas a terminar siempre con gente que no te trate bien, porque tú mismo piensas que no mereces algo mejor. Y mientras tú sigas con esa creencia, muy, muy rara vez vas a lograr cambiar ese patrón si no decides que esa idea es mala para ti, si no eres capaz de darte cuenta de que eso no es la realidad. Si tú tienes la capacidad de decirte, verte en un espejo y decir, tengo que dejar de sentir que yo no merezco que me quieran porque soy una persona buena, porque no he hecho nada realmente malo. Y si en algún momento en mi vida una persona me lo hizo creer, es problema de esa persona. Yo merezco que me quieran y yo merezco respeto. Y empezar a repetirte eso tú también para ser capaz de empezar a trabajar en ti mismo y cambiar ese patrón para tú poder por fin conseguir algo mucho mejor para ti. ¿Por qué? Porque además, una vez que te empiecen a tratar como antes, tú vas a poder poner un límite, tú vas a poder decir, no, esto no es lo que quiero, no me vuelven a tratar así y vas a cortar por lo sano ese comportamiento, por lo cual vas a empezar a conseguir a alguien que te vea con muchísimo más respeto y te dé lo que realmente estás buscando. Ahora, quiero hablar de algo que me parece realmente fascinante. Imagina que llegas tarde al trabajo. El tráfico está pesado, el tráfico no avanza, tu teléfono pues no deja de sonar y recibes un mensaje inesperado. Empiezas a pensar que, que todo va a salir mal. Sin darte cuenta, tu respiración empieza a cambiar. Tu corazón empieza a latir más rápido. Tus hombros, sin que tú te des cuenta, se empiezan a tensar y tu mandíbula al mismo tiempo se aprieta. Tu cuerpo empieza a prepararse literalmente para sobrevivir. Pero, ¿sabes qué? Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente estabas en peligro? La respuesta es que probablemente no. Aquí lo único que estaba ocurriendo era que tu mente estaba imaginando todo lo que podía salir mal a raíz de ese mensaje que recibiste. Y sin embargo, tu cuerpo reaccionó como si ese peligro ya fuera un hecho, algo real. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Pues resulta que nuestro cerebro es una máquina extraordinaria, pero extraordinaria de veras, ¿eh? Para anticipar el futuro. Y eso es lo que ha permitido que, de alguna manera, la especie humana sobreviva a miles y miles de años. Pero aquí hay otra situación. Es que a veces, o muy seguido, el problema aparece cuando vivimos anticipando literalmente amenazas que nunca llegan. Y ese
es un verdadero problema, porque entonces nuestro cuerpo pasa demasiado tiempo funcionando como si estuviera en emergencia. Y vivir en estadio de emergencia tiene un precio. Y ese precio no solo es físico, también es emocional. Y es aquí justamente donde aparece el estrés. Y aquí también es donde todo empieza a conectarse. Muchas personas creen que el estrés solo afecta el trabajo o que únicamente nos va a hacer sentir cansados, pero no es así. El estrés también cambia la forma en la que amamos y en la que reaccionamos. Cuando vivimos bajo estrés constante, perdón, nuestra atención se vuelve muy limitada. Empezamos a enfocarnos en problemas, en las amenazas, en lo que nos podría salir mal. Nos volvemos mucho más sensibles a señales negativas y sin darnos cuenta, dejamos de prestar atención a todo lo demás. Piensen realmente en la última vez que tuvieron una semana realmente complicada. Tal vez estaban saturados en el trabajo, tal vez porque dormían poco, puede ser que tenían algún tipo de preocupación económica o, no sé, estaban atravesando un problema familiar. Y dime, ¿cómo eras con la persona que más quieres? ¿Le tenías la misma paciencia? ¿Escuchabas igual? ¿Respondías con calma? ¿O sentías que cualquier cosa podía hacerte explotar? La mayoría respondería lo segundo. Y eso no significa que seas una mala persona. El estar a punto de explotar es lo más normal cuando estamos en un estado de estrés. Pero significa que tu sistema nervioso estaba haciendo exactamente aquello para lo que está diseñado a hacer, protegernos. Nuestro sistema nervioso está literalmente diseñado para protegernos. Y el problema es que en este modo de supervivencia y el amor hablan idiomas completamente diferentes. El problema es que cuando estamos en modo de supervivencia, queremos controlar absolutamente todo. Queremos defendernos, queremos reaccionar rápido, queremos eliminar cualquier tipo de amenaza, pero desafortunadamente, ¿verdad? El amor necesita exactamente lo contrario. El amor es algo que necesita presencia, que necesita paciencia, que necesita curiosidad, que necesita ser escuchado antes de poder responder, necesita sentirse seguro. Y es muy difícil ofrecer seguridad emocional cuando nos estamos sintiendo que todo lo que tenemos alrededor es una amenaza. Por eso, en muchas ocasiones, las discusiones de pareja no empiezan por un verdadero problema. Empiezan porque dos sistemas nerviosos agotados están intentando protegerse al mismo tiempo. Y entonces, imagina una conversación tan sencilla como esta. Una persona llega a casa después de un día horrible y la otra le pregunta: "Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?". Y la respuesta es: "Sí", con este tono seco. La otra persona inmediatamente piensa: "Está enojado conmigo". Entonces, responde con la misma frialdad.
¿ok? El primero interpreta esa reacción como una falta de apoyo y el segundo la va a sentir como un rechazo. Y en cuestión de minutos ya están discutiendo, ya están peleando. Lo curioso es que la discusión nunca fue por la pregunta, sino por la interpretación de esta situación. Y esa interpretación tuvo una influencia porque fue influenciada por el estrés que traemos. Eso, de verdad, créanme, es algo que ocurre muchísimo más seguido de lo que imaginamos. No reaccionamos únicamente a lo que sucede, reaccionamos al significado que le damos. Y ese significado cambia dependiendo del estado emocional en el que nos encontremos. Por eso, una misma frase puede parecernos completamente inofensiva un día y profundamente hiriente al día siguiente. Y no es porque las palabras hayan cambiado. Y eso explica por qué muchas veces sentimos que ya no somos nosotros, cuando estamos pensando o pasando más bien por un periodo de muchísimo estrés. Porque en realidad seguimos siendo nosotros, simplemente estamos funcionando desde un lugar completamente distinto al que en realidad solemos reaccionar. Y por eso aquí hay algo muy importante. El estrés no destruye una relación de un día para otro. Literalmente se toma su tiempo, lo hace poco a poco. En momentos en los que dejamos de escuchar, en los momentos en los que respondemos de una forma automática, en los momentos en los que suponemos en lugar de preguntar, y todos esos pequeños momentos repetidos durante semanas o meses, o inclusive años, terminan creando una distancia enorme entre las 2 personas. Y no fue porque hayan dejado de quererse, tampoco fue porque dejaron de sentirse seguras, fue porque todo literalmente cambió. Entonces me van a decir, ¿cómo se rompe el ciclo? Pues les tengo una muy buena noticia, porque sí se puede. Y es que para poderlo romper, pues nuestro cerebro también tiene que aprender algo diferente. Así como aprendió ciertos patrones, también puede construir otros nuevos. Y obviamente, una vez más, esto no va a ocurrir de un día para otro, ni en cuestión de horas. Esto va a tomar tiempo. Y muchas veces el primer paso es mucho más sencillo de lo que imaginamos. Obviamente, no empieza cambiando toda tu vida. Empieza creando un pequeño espacio entre lo que sientes y la forma en la que reaccionas. Ese espacio puede durar apenas unos segundos, pero esos segundos pueden cambiar una conversación completamente. Por ejemplo, antes de responder un mensaje que te molestó, ¿qué puedes hacer? Puedes respirar. Antes de asumir que sabes lo que la otra persona quiso decir o quiere decir, pregunta. Antes de reaccionar de una manera impulsiva, haz una pausa. Y yo sé que parece algo muy tonto, inclusive algo muy simple, pero la ciencia ha demostrado que prácticas como la respiración lenta y consciente, como la meditación o incluso unos minutos de silencio, pueden ayudar a regular nuestro sistema nervioso. No porque eliminen los problemas, no, 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 sino porque cambian la forma en, en la que respondemos a ellos. Y esa es las la parte que hace una gran diferencia,
porque no siempre podemos controlar lo que ocurre alrededor de nosotros. Eso es un hecho. Pensamos que tenemos el control, pero muchas veces no lo tenemos y no podemos controlar absolutamente todo lo que nos va a pasar. Pero sí podemos entrenar para lograr modificar la manera en la que respondemos, porque eso nos va a dar un cierto tipo de entrenamiento. Y una vez que estemos entrenados, vamos a cambiar esa manera en la cual respondemos. Y muchas veces eso es exactamente lo que necesita una relación para poder empezar a sanar. Y otra cosa que es muy importante que entendamos es que el amor también comienza dentro de nosotros mismos. Buscas conversaciones reales sobre el amor, las relaciones y lo que nadie te dice. Escucha Love Hacks, un podcast honesto y cercano, disponible en 4 idiomas: English, español, francés y portugués. Encuéntralo en tu plataforma favorita. Hay una idea que escuchamos constantemente y esa idea es que necesitamos encontrar a la persona correcta para poder cambiar. Y entiendo por qué pensamos así. Todos queremos sentirnos queridos, comprendidos, aceptados. Queremos encontrar a alguien con quien podamos compartir nuestras vidas. Pero hay una pregunta que muy, pero muy rara vez nos hacemos. Y esa pregunta es, ¿qué versión de mí es la que está buscando una relación? ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque no es lo mismo buscar una pareja desde la tranquilidad, donde nos sentimos en paz, tranquilos, contentos, ligeros, que buscarla desde el miedo. No es lo mismo compartir tu vida con alguien que esperar que alguien venga a reparar aquello que llevas años cargando. Todos esos problemas, traumas, em, inseguridades, miedos que llevas cargando desde puede ser desde tu infancia. Muchas personas buscan a alguien que les dé paz, que les dé seguridad, que les dé confianza, que los haga sentir suficientes. Pero cuando toda nuestra estabilidad emocional depende de otra persona, sin darnos cuenta, ponemos un peso enorme sobre esa relación. Estamos esperando que esa persona sea capaz de calmar todas y cada una de nuestras inseguridades, que además nos cure todas las heridas y que además sea capaz de llenar absolutamente todos nuestros vacíos. Y temo decirles que ninguna relación puede sostener esa responsabilidad para siempre. El amor sano no elimina el miedo, simplemente nos ayuda. Tampoco hace desaparecer todas nuestras inseguridades. No convierte la vida en algo perfecto tampoco. Lo que hace un amor sano es muy, pero muy distinto. Nos ofrece un espacio seguro para que seamos capaces de seguir creciendo. Porque una relación sana no está, formada por 2 personas perfectas, como lo vengo mencionando desde hace ratito. Somos seres humanos, somos seres imperfectos. Una relación está
formada por 2 personas que están dispuestas a crecer juntas, aún así siendo imperfectas. Quieren aprender el uno del otro, saben pedir perdón, aprenden a escuchar, también saben cambiar ciertas cosas cuando es necesario, saben ceder cuando es necesario, y eso cambia completamente la idea del amor, porque deja de ser alguien que viene a salvarte, viene a convertirse en alguien que camina a tu lado mientras tú también haces tu parte. Y esta persona que está a tu lado, claro que te puede ayudar a veces con algún tipo de ayuda o apoyo en algún miedo o quitártelo de vez en cuando, porque hay veces que tienes ciertos miedos que la otra persona literalmente te puede hacer sentir que con ella no los tienes por qué tener y te va a demostrar con hechos, con su forma de hablar, en su forma de discutir, en su forma de quererte, que no necesitas tener esos miedos con ella. Y entonces sí, te va a ayudar a sanar algún tipo de miedo, pero no te puede ayudar a sanar absolutamente todos tus miedos o inseguridades. Entonces, la idea es que, como decía, se conviertan en alguien para caminar al lado el uno del otro, mientras cada uno hace su parte para apoyar y estar con el otro. Y aquí también quiero decirles algo que es súper importante. Bueno, por lo menos yo creo que es muy importante. Trabajar en sí mismo no significa dejar de necesitar a los demás, porque eso también es una idea errónea. Tampoco significa convertirte en alguien completamente independiente emocionalmente. Todos nosotros, como seres humanos, necesitamos tener conexiones, necesitamos tener apoyos, necesitamos sentirnos queridos y eso es completamente normal. La diferencia aquí está en una cosa muy distinta, que es necesitar compañía, y otra distinta es necesitar que otra persona defina quién eres. Porque cuando sabes quién eres, cuando conoces tu valor y los valores que tienes, cuando entiendes tus heridas, cuando aprendes a regular tus emociones, las relaciones dejan de sentirse como una montaña rusa. Aquí en Love Hacks les hemos hablado mucho de ese, de esa montaña rusa, de esos altibajos y subibajas que pueden buscar ciertas personas en las relaciones, porque son familiares esas situaciones. Y también les hemos dicho que no forzosamente el conocer esas sensaciones y buscarlas indican una relación sana. Y aquí, una vez más, se los estamos repitiendo. Cuando aprendemos a regular nuestras emociones, las relaciones dejan de sentirse como una montaña rusa, porque empiezan a sentirse como un lugar donde puedes descansar, un lugar donde sientes paz. Y creo que muchas personas nunca han experimentado eso en sus vidas, porque puede que hayan crecido creyendo que el amor tenía que sentirse intenso, que tenía que doler, que tenía que haber celos, persecución o que tenía que haber muchísimo drama, altibajos. Y en el momento en que conocen a alguien estable, que les da paz, que les da tranquilidad, dicen: "No, no, 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 no siento chispa, no siento nada, esto no puede ser amor". Y lo que no podemos entender es que quizá esa chispa nunca fue amor, quizá esa chispa nada más fue ansiedad, o quizá esa chispa nada más era incertidumbre, y quizá esa chispa era un sistema nervioso que estaba ya acostumbrado al caos, porque es algo que hemos conocido desde pequeños.
o lo que nos han enseñado que es el amor. Y cuando por fin aparece alguien que te da paz y tranquilidad y calma todo ese tipo de situaciones, pues puede que hasta lo confundamos con aburrimiento. Y créanme, eso es algo que ocurre, pero muchisisisísimo más de lo que pensamos. Entonces, vivimos en una época donde queremos que todo, todo, pueda cambiar de un día al otro. Queremos sentir amor y que si aprendimos a ser, a pensar que el amor todo es caos, aprendamos en 2 horas que no, que es paz y tranquilidad y que tenemos que saber luego, luego que si nos sentimos en paz, puede ser amor, y entonces queremos sentir eso de un día a la mañana, porque realmente vivimos en una época donde queremos resultados inmediatos. Queremos sanar rápido, queremos superar una ruptura en cuestión de segundos o en pocas semanas. También queremos dejar de tener ansiedad como antes, porque pues ya entendimos que la ansiedad no forzosamente quiere decir que hay amor, o en general no quiere decir que hay amor. Queremos también confiar otra vez de una manera inmediata en las demás personas, pero desafortunadamente el cerebro no funciona de esa manera. Nuestro sistema nervioso aprende como en todo en esta vida. Aprende mediante la repetición. Aprende haciendo asociación de ideas. No cambia porque un día dijimos, ya entendí, ya cambió. También cambia porque practicamos algo diferente una y otra y otra y otra vez. Y aquí creo que muchas personas abandonan muy rápido. Se desesperan porque quieren un cambio del día a la mañana y las cosas no funcionan así. No vas a cambiar tu forma de ser en un día, ni en 2 horas, ni en 2 meses. Puede hasta tardar años antes de que tú realmente logres a cambiar todo eso que quieres cambiar. Y puede ser una cosa, pero si esa cosa es algo que está súper arraigada en ti, te va a costar muchísimo tiempo cambiarlo. Y tenemos que entender esa parte, porque realmente se necesita muchas ganas para poder cambiar y se necesita mucho trabajo. Muchas veces pensamos que si vamos a terapia, en un mes nuestro terapeuta ya nos cambió. También podemos llegar a pensar que si leemos un libro, bueno, acabamos el libro y ya somos, ¿qué te digo? Tenemos un PhD en crecimiento personal. Pensamos también que si escuchamos un podcast y entendemos los consejos, al día siguiente lo podemos, empezar a usar y vamos a cambiar en 2 días esos consejos, ¿no? O sea, no funciona así. Y puede que sí, como lo acabamos de oír, durante unos días estamos supermotivados, pero luego tienen un mal día y regresan porque tienen una reacción igual a la que tuvieron hace 3 meses, y entonces aquí llegan y vuelven a pensar: "Esto no sirve para nada". Pero les tengo una super noticia, la realidad es que sí sirvió, porque sanar no significa no volver a caer. Vamos a caer muchas veces durante el proceso de cambio, pero sanar significa levantarte de una manera diferente. Antes, quizás, una discusión arruinaba todo tu día, como te dije al principio de este podcast, y hoy te arruinó una tarde. Antes necesitabas meses para darte cuenta que estabas repitiendo un patrón, ahora lo notas esa misma noche. Antes culpabas a todo el mundo, ahora eres capaz de preguntarte, em, ¿qué parte de lo que hiciste no corresponde a lo que tú quieres? Y eso también es crecimiento, aunque sea algo pequeño y no sea algo espectacular, aunque realmente puede que nadie lo vea, el crecimiento verdadero suele ser silencioso.
Y justamente por eso, muchas veces creemos que nuestro cambio no está ocurriendo, porque no es algo que vemos inmediatamente. Es algo que tarda, es algo que nos va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo y que va a ser un proceso lento. Pero una vez que empezamos a ver el cambio, es que ya hemos avanzado de una manera impresionante. Entonces, quiero terminar este episodio con una idea. Yo durante muchos años pensé que cambiar significaba convertirme en una persona totalmente distinta. Y hoy les puedo decir que creo algo muy diferente. Hoy creo que cambiar consiste en responder de una manera distinta a las mismas situaciones de siempre. Porque la vida va a seguir y seguirá poniéndome enfrente de momentos, situaciones y cosas muy difíciles que superar, que enfrentar. Vamos a seguir viviendo pérdidas, vamos a seguir teniendo momentos de estrés. También habrá momentos donde vamos a sufrir muchas decepciones. También tendremos miedos porque van a darse situaciones en las cuales tendremos miedos. Y tenemos que entender que eso es parte de la vida y es parte y forma parte de estar vivos. La diferencia aquí está en quién decides ser cuando todas estas situaciones se te puedan presentar. Porque de verdad que cada pensamiento que llegamos a repetir, cada hábito que tratamos de cambiar y empezamos a practicar uno nuevo, cada emoción que alimentamos, está construyendo silenciosamente a la persona en la que nos vamos a convertir el día de mañana. Esto, como les digo, no va a ocurrir de golpe. No va a ocurrir mientras escuchas un solo podcast. Ocurre, como les dije, en las pequeñas decisiones que nadie ve y las decisiones de cada día. Mm, Ocurre cuando decidimos respirar antes de reaccionar. Ocurre cuando elegimos escuchar antes de defendernos. Cuando dejamos de asumir y empezamos a preguntar. Cuando dejamos de castigarnos por un error y mejor decidimos aprender de ese error. Cuando entendemos que una recaída, perdón, no borra el camino que ya recorrimos. Y aquí, quizá, está la parte más esperanzadora de todo esto. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. No necesitas tener las respuestas en un día. No necesitas sentirte completamente preparado tampoco para empezar a cambiar. Solo necesitas empezar a practicar una versión de ti diferente. Porque al final no nos convertimos en aquello que deseamos ser. Nos vamos a convertir en aquello que practicamos todos los días. Si queremos volvernos campeones de tenis, tenemos que practicar todos los días y aprender a jugar tenis para poder ser capaces de volvernos el número uno del mundo. Y es exactamente lo mismo en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que les voy a hacer una última pregunta. ¿Qué versión de ustedes estás tratando o quieres entrenar el día de hoy? Porque esa versión, tarde que temprano, esa versión que estás buscando, esa versión que estás entrenando que quieres ser, será la persona que se siente frente al próximo desafío, frente a la próxima oportunidad y frente a la próxima relación.
Y esa persona puede ser muy diferente a la que a la que eres hoy. Así que quiero agradecerles por acompañarme en un episodio más de Love Hacks en español. Quiero agradecerles por estar con nosotros cada semana y por escucharnos y dejarnos, ideas y cosas, temas que les importan y que quisieran, este, hablar o que quisieran algún consejo, y la verdad lo hacemos con muchísimo gusto. Gracias, gracias de verdad de corazón por hacérnoslo saber. Yo soy Maikaila y recuerda que el cambio no empieza cuando la vida deja de ser difícil. Empieza cuando decides dejar de repetir aquello que te mantiene estancado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Love Hacks la próxima semana. Les mando un beso y gracias por todo. Chao. Si este episodio te gustó, danos like y no olvides picarle a la campanita. Y por favor, deja tus comentarios.